El tema siguiente va a ser colisiones elásticas e inelásticas. Como les comentaba, pues es un tema más amplio en el que pues tenemos que tener las bases del tema de impulso y cantidad de movimiento. Entonces ese nos va a ayudar para este siguiente tema. Entonces, ¿qué van a hacer estas colisiones elásticas e inelásticas? Bueno, vayan tomando nota de esto. Las colisiones elásticas son aquellas colisiones o choques, bueno, así se titula el tema colisiones, pero pues, nosotros muchas veces lo conocemos como choques, ¿no? Entonces, las colisiones o choques elásticos son aquellos en los cuales los objetos que intervienen en este fenómeno de colisión no sufren deformaciones permanentes y la cantidad de energía cinética se conserva en la colisión. Bueno, justo después de la colisión. ¿Sí? Y entonces uno diría, bueno, como en qué casos veo choques con esas características. Bueno, vamos a imaginarnos el siguiente. Todo el mundo creo que hemos jugado con alguna pelotita de esas rebotadoras y que si la lanzamos contra la pared, ¿qué es lo que va a pasar? Choca y prácticamente la volvemos a agarrar al mismo lugar donde fue lanzada. Entonces, bueno, claro, depende del ángulo con que choque, pero bueno, estamos suponiendo, estamos jugando y pues es lo que pretendemos. La lanzamos y regresa hasta nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se dan cuenta, esta pelotita no ha sufrido una deformación permanente. La lanzamos así redondita y cuando ya la tenemos en nuestras manos, pues, sigue siendo redondita, no sufre una deformación permanente. A lo mejor al choque hay un poco de deformación, pero se restituye, se dice. Entonces, bueno, en fin, ahorita para lo que estamos viendo, pues la lanzamos redondita y regresa redondita. Entonces no sufre deformación permanente. Ahora, la energía, voy a llamarle así, la energía cinética con la que es lanzada después del choque es la misma energía cinética prácticamente con la que regresa. Vamos a suponer que si somos muy estrictos, pues sí hay cierta disminución, pero vamos a considerarla tan pequeña que pues la consideramos imperceptible, ¿no? Prácticamente regresa con esa misma energía cinética. Entonces esa es la colisión elástica, ¿sí? Entonces esas son las colisiones elásticas. No sufren deformación y la cantidad de energía cinética se conserva después de la colisión. Bueno, ahora, ¿qué son las colisiones inelásticas? Bueno, como su nombre lo indica, pues es lo contrario de las elásticas. Entonces tome nota de esto. Las colisiones inelásticas son aquellas colisiones en las cuales los objetos que sufren el fenómeno o que intervienen en el fenómeno sufren deformación permanente y la cantidad de energía cinética sufre pérdidas de totales a muy considerables. En este caso del ejemplo, vamos a ver cómo hay una pérdida total de energía cinética. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tomamos nota. Y en el ejemplo, fíjense, yo creo que también muchos lo han hecho. Si mojamos un papel de esos, un papel sanitario, sí, así remojadito, y lo aventamos contra la pared, sí, que les recomiendo no andar haciendo eso en la escuela, menos, nunca lo hagan. Entonces, pero, o han visto que lo hacen, ¿no? Alguien, lo avientan y ¿qué pasa? Se queda pegado, ¿no? Sí. Entonces aquí, bueno, veo el ejemplo, ¿no? Aviento la bolita así de papel, remojadito, choca y ¿qué sucedió?
que como es una colisión inelástica, se deforma, y la cantidad de energía cinética que si recordamos, tal vez en el primer curso se haya visto, lo más probable, pero es la energía que tienen los objetos a partir del movimiento que tienen, ¿sí? Entonces, energía cinética esta, en este caso sufre pues unas pérdidas totales de una energía cinética que llevaba, se quedó ahí. Como la velocidad es cero, pues la energía cinética que tiene ahora es cero. Entonces la energía cinética pues sufrió una pérdida total. A ver, recordamos la ecuación de la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Seguramente la han de recordar. Pero fíjense bien cómo aquí tengo el factor velocidad. Si este se vuelve cero, pues ya toda la ecuación se volvió cero. Entonces hubo pérdida total. ¿Sí? Entonces esas son las características de colisiones elásticas e inelásticas. Bueno, ya que vimos las características de estas colisiones y que les decía que estaban relacionadas con el impulso y la cantidad de movimiento, pues resulta que si consideramos únicamente a los objetos en colisión, a eso le llamamos un sistema cerrado, donde solamente consideramos los objetos en colisión. En cualquier sistema cerrado de colisión, el impulso total del sistema, fíjense, el impulso total del sistema es igual a cero. ¿Sí? Entonces aquí impulso es igual a cero, por lo tanto, pues F por T, fuerza mayúscula, estamos escribiéndola, ¿no? Fuerza por tiempo, igual a cero. Y fíjense, ¿cómo nos podríamos explicar esto? Esto es un poquillo ahí que requiere cierta explicación. Porque según la clase anterior, según el video anterior, pues teníamos una cantidad de impulso, ¿sí? Habíamos conseguido una cantidad de impulso sobre un objeto, y ahora me dicen que cuando hay colisiones, ya sea en las dos, elásticas o inelásticas, el impulso total es igual a cero. Fíjense que estamos mencionando que es en un sistema cerrado, donde solamente estamos considerando a los objetos que entran en colisión. Bueno, pues fíjense, vamos a tratar de entender eso. Vamos a suponer que sean dos esferas que entran en colisión. Van a chocar estas esferas. ¿Sí? Entonces, esta esfera, al acercarse a la colisión con esta, y que va a llegar a un punto en el cual van a chocar, sí, voy a señalarlo aquí. Bien, pueden suceder diferentes cosas. Una es que las esferas reboten, que las esferas se deformen, que una esfera atraviese a la otra, que bueno, pues sería parte de la deformación. Sí, entonces puede ser una colisión elástica o inelástica. Pero en ambos casos, acuérdense lo que dice Newton, que una fuerza no puede existir sola en el universo. Una fuerza es una interacción entre objetos. Ya sea un empujón, un tirón, pero es una interacción entre objetos. De tal manera que la colisión, aplicará una cantidad de fuerza. ¿Sí? Y la cantidad de fuerza que va a sentir por la reacción a esa fuerza, acuérdense que dice Newton, cada acción o fuerza tiene una reacción. ¿Sí? Entonces la fuerza de reacción es idéntica a esta. ¿Sí se fijan? Si esta entra muy fuerte en colisión,
va a sentir también que el choque fue muy fuerte. ¿Sí? De hecho, fíjense cómo lo estoy diciendo en español. Si entro con un choque muy fuerte es porque entré con mucha fuerza y voy a recibir mucha fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reacción es de la misma magnitud que el ataque. ¿Sí? Entonces fuerza pues es igual que esta fuerza. Lo mismo pasa para esta otra esfera. ¿Sí se fijan? Entonces son iguales. ¿Sí? Ahora, si suponemos que estas se deforman y se quedan pegadas, que fuera una colisión inelástica, porque hubo deformación, se quedan pegadas, ¿sí? El tiempo de contacto de esta con esta es el mismo tiempo de contacto de esta con esta. ¿Se fijan? Es el mismo. Para siempre, pues el tiempo es para siempre, tanto para una como para otra que está en contacto. Si se da el rebote, el tiempo, si es de 1 milisegundo que rebota, el milisegundo nada más está en contacto, pues el tiempo que duró en contacto esta con esta es el mismo tiempo que duró en contacto esta con esta. Entonces el tiempo es igual. ¿Sí? Y entonces fíjense cómo estábamos diciendo el impulso, pero este no es solo el impulso, me estoy refiriendo, fíjense cómo dije ahí, si regresan el video, el impulso total en un sistema cerrado, es decir, la sumatoria de ese impulso, ¿sí? La sumatoria de ese impulso. ¿Por qué una sumatoria? Porque voy a sumar los impulsos de las dos esferas. ¿Se fijan? Y entonces, como hacíamos en los otros casos, ¿qué es la sumatoria del impulso? Y decía, pues tengo que definir cuál es esa lista que estoy sumando, ¿sí? Entonces voy a decirle a esta, por señalar, por hacerla un poquito notable ahí entre la otra, le voy a poner que es con una comita prima. Es decir, le estoy haciendo una señalación primero ahí. Entonces, es esta y es esta, que trae un impulso y otro impulso, un impulso más otro impulso, ¿sí? Entonces, si hago esta suma de impulsos, ¿sí? De la esfera y la esfera prima, voy a tener el impulso que era fuerza por tiempo, fuerza por tiempo, fuerza por tiempo de signo positivo, más, porque es una sumatoria, más fuerza por tiempo, pero de signo negativo. Y entonces se fijan cómo más Ft más por menos, menos, más Ft menos Ft es igual a 0. ¿Sí? Y entonces se fijaron que sea colisión elástica o inelástica, si solamente considero los objetos en colisión, es decir, un sistema cerrado, el resultado de la sumatoria del impulso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que no hay impulso. A lo mejor esta sí le da un empujón a esta. Ya defino los impulsos de cuánto le toca a cada quien. ¿Sí? Como hacíamos con las reacciones y como hacíamos con las tensiones. ¿Sí? Entonces, que sumatoria de igual a 0 no quiere decir que no haya las fuerzas, que no haya los momentos. Igual en este caso, no quiere decir que no haya esos impulsos. Los hay, pero la suma me da 0. Bueno, entonces, fíjense bien, reitero. No quiere decir que en la colisión no haya fuerza, no haya una cantidad de tiempo, porque da 0, no, sí las hay. Lo que da 0 es la suma. Sí, tal como lo veíamos en las condiciones de equilibrio
Es algo parecido, bueno, nada más que esta vez nos estamos refiriendo al impulso. Y bueno, disculpen que lo vuelva a decir, pero a lo mejor lo voy a tener que decir dos, tres veces porque sí, a lo mejor es un poquillo más complicado de entender, ¿no? Pero pues tenemos el video para regresarlo y entender la explicación que recién acabo de hacer. Que tampoco no es tan de aquello, tan difícil, ¿no? Pues una, dos pasadas ya. Ah, sí, así salió. Bueno, y entonces, se fijan, es semejante a los sistemas que habíamos visto, solamente ahora estamos tratando con la cuestión del impulso y las colisiones. Y para esto, pues ya no le veo mucho más explicación. Vamos a un ejemplo y que en el ejemplo, bueno, pues sí vamos a tener que ver otras explicaciones y algunos detalles para resolverlo. Bueno, como acabamos de ver el ejemplo, vamos a analizar un ejemplo muy parecido, que es la colisión entre dos automóviles y es una colisión de frente para no hacerlo más complicado, que fuera perfectamente de frente para no considerar ángulos y eso. Este, y el enunciado dice, ¿cuál es la velocidad después del choque de ambos vehículos? ¿Sí? Entonces ustedes observaron que un vehículo iba como que a una velocidad, otro a otra velocidad, chocan y se deforman. Este choque, pues, dentro de cuál de los tipos de colisiones caería, pues, en un choque inelástico, ¿sí? Entonces, una de las claves para resolver nuestro problema. Y además, se observaron, cuando chocan ambos vehículos se deforman y se vuelven una sola masa. Entonces, después del choque, han quedado juntos y se van a la misma velocidad. Como quien dice, uno arrastra al otro, pero pues ambos van a la misma velocidad. Que decimos coloquialmente, pues se lo lleva de corbata, ¿no? Sí, esa es la forma en que lo decimos acá, ¿no? Pero, bueno, esas son las observaciones que podemos hacer de ahí. Muy bien, entonces ya sabemos pues sobre las colisiones que en ambos casos, sean elásticas o inelásticas, que en este caso son inelásticas, ¿qué decíamos? Pues tenemos este conocimiento que la suma total del impulso es igual a cero. ¿Sí? Bueno, tenemos pues esta condición. Ahora, eso es lo que va a suceder, ¿no? Es decir, solamente consideramos la intervención de esos dos objetos en colisión. Luego, igual como hacíamos, pues vamos a describir a qué nos referimos con esta suma de impulsos. ¿Sí? Entonces la suma de impulsos sería el impulso de este más el impulso de este. ¿Sí? Impulso de este más impulso de este. ¿Sí? Y entonces decimos, bueno, pues va a ser, ¿no?, el impulso de este más el impulso de este. ¿Sí? Y a esto le vamos a poner una comita porque a vamos a decir el objeto primo para distinguir. La suma de impulsos, como vemos, pues va a ser igual a 0. Bueno, entonces déjenme hacer espacio en el pizarrón.
Bueno, entonces tenemos esto. Dice aquí que es la sumatoria. Claro, habrá que considerar los signos de la fuerza, por ejemplo, en este caso, de esta fuerza, ¿no? ¿Sí? Que como viene a la izquierda, fíjense, este va hacia la izquierda, derecha, esta termina siendo negativa, menos por más, menos, entonces, pues tendríamos esto, ¿no? Ok. Y esto estaría indicando la dirección y el sentido de ese impulso. Pero, fíjense bien, nosotros habíamos visto que el impulso, además de ser la fuerza por el tiempo, también podíamos considerarlo, lo veíamos en un ejemplo, también podemos considerarlo como el cambio en la cantidad de movimiento. ¿Y cómo indicábamos eso? Decíamos masa, velocidad 2 menos masa, velocidad 1. Entonces también eso es el impulso, el cambio en la cantidad de movimiento. Ahí lo veíamos en el video anterior. Y entonces puedo sustituir aquí. Fíjense bien, aquí voy a dejar el signo de más por verlo de forma general. Aquí, si dentro de esa fuerza, pues está indicándose que hay el signo negativo. Lo voy a dejar mientras así, ¿sí? Para generalizar, ¿sí? Que es una sumatoria. Entonces, fuerza por tiempo. Impulso es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, de aquí podría describir que este por este Ft es masa, velocidad 2 menos masa, velocidad 1. Y dice aquí más el otro impulso, ¿sí? El impulso del objeto primo. Entonces sería, fíjense, masa, velocidad 2 menos masa, velocidad 1. Y como son las mismas literales, voy a agregar la comita para distinguirlo. Pero aquí me estoy refiriendo al objeto con la comita, al objeto primo. ¿Sí se fijan? Y entonces la suma de esto es igual a 0, dice aquí. Fíjense, este más este, que viene siendo este mismo es este mismo es este, y la suma esa me da igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos esa igualdad a 0 en los otros problemas? Fíjense, hacíamos lo siguiente. Voy a decir masa, velocidad 2 más masa prima, velocidad 2 prima. Y estos negativos los paso, estos términos negativos los paso al lado del 0 y van a pasar con signo positivo. Menos masa, velocidad 1 lo paso al lado del 0 y me queda masa, velocidad 1. Aquí menos masa, velocidad 1 primas, me queda más masa prima, velocidad 1 prima. ¿Sí se fijan? Y entonces, fíjense bien, voy a encerrar esto para hacer un comentario. Bueno, entonces hemos llegado aquí a esta conclusión, miren. ¿Sí? Que la encerraba en un cuadrito y iba a hacer un comentario sobre ella. Entonces, fíjense bien, imagínense esto. 2 más 3 es igual a 5. Pero yo puedo decir que 5 es igual a 2 más 3. Entonces, puedo invertir la ecuación. ¿Sí? Lo voy a hacer ahorita. Y ahorita van a ver para qué. Nada más para decirlo más cómodamente en español. Este comentario que iba a hacer, miren. Esto lo paso a este lado y se mantiene la igualdad.
masa velocidad 1 masa prima por velocidad 1 prima es igual a masa velocidad 2 prima más, perdón, masa más velocidad 2 es igual a masa prima más velocidad 2 prima. ¿Sí? Si fijan, esto es lo mismo que esto. Y aquí va el comentario que quería hacer. Que haciendo ese despeje, me queda en español una forma muy fácil de recordar. Si masa por velocidad, ustedes recordarán en la clase pasada que era la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces fíjense cómo dice aquí que tengo la cantidad de movimiento inicial y acá tengo la cantidad de movimiento final. Y entonces esta ecuación que tenemos aquí se llama, o se le dice a esta relación, ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Y eso va a suceder en todos los choques. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no tenemos que empezar a analizar como lo hice ahorita desde el principio, sino ir directamente a esta ecuación. Es un choque, pues entonces va a suceder la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Aquí la tenemos, ¿sí? Y entonces podemos recitarla así en español como la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Sí? Entonces así la podemos recordar bien fácil. Miren, acá están las iniciales y acá están las finales. La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Sí se fijan? Entonces es fácil de recordar. Entonces podemos ir directamente, cuando estamos solucionando choques, pues, hacemos uso de esta ley. Conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, continuamos. Déjenme hacer espacio. Bueno, entonces, para la siguiente observación que tenemos que hacer en el problema es que, como les decía, es un choque inelástico. Fíjense, vamos a observar lo siguiente de nuevo en el ejemplo, en el video de ejemplo, cómo los vehículos chocan y, como les digo, se deforman y se vuelven una sola masa. ¿Sí? Para sacar la siguiente conclusión. Veamos de nuevo el choque. Bien, ¿observaron? Entonces se van juntos, ya hecho es una sola masita. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que al principio, antes del choque, fíjense cómo esa era la parte antes del choque, tienen diferentes velocidades, ¿sí? Entonces esta es la masa prima y la velocidad no prima, ¿verdad? Entonces tienen diferentes velocidades, pero una vez que chocan se unen y llegamos a esta conclusión en los choques inelásticos, que la velocidad 2 es igual a la velocidad 2 prima. Y eso nos simplifica mucho el problema. ¿Por qué? Fíjense, si la velocidad 2 es igual que la velocidad 2 prima, como estamos viendo en el video, en la situación de la colisión, entonces, si ustedes se fijan,
esta que es igual que esta es un factor común para ambos términos, entonces podría todavía reducir más esta ecuación y decir que la masa velocidad 1 más la masa prima velocidad 1 prima es igual a la velocidad 2 que está multiplicando en ambos términos a la masa más la masa prima. ¿Sí se fijan? Y entonces, como hago esta observación, fíjense de datos que me están dando, ¿eh? La masa, sí me están dando la masa del automóvil. La velocidad inicial, sí. Masa prima, sí. Velocidad inicial prima, sí. Entonces tengo todo esto. Velocidad 2, en mi pregunta, masa, ¿la tengo? Sí. Masa prima, sí. Entonces ya tengo todos los datos, solamente me falta hacer un despeje. Entonces me quedaría que la velocidad 2 es igual. Fíjense bien, esto ya está del otro lado de la ecuación. A masa, velocidad 1 más masa prima, velocidad 1 prima, entre, aquí tengo este factor masa más masa prima multiplicando, pasa dividiendo, entre masa más masa prima. Muy bien. Y entonces todos estos ya son números que tenemos de dato y que podemos solucionar. Entonces estaríamos listos para darle solución. Y bueno, por ejemplo, ahí en clases siempre terminan diciéndome esta pregunta. Entonces esa es la fórmula. Pues sí. Y luego me dicen, pues por ahí hubiera empezado, ¿no? Y podría empezar por ahí, ¿sí? Decirles, miren, esa es la fórmula. Y le meten los datos. Pero la cuestión es saber también de dónde salió esa fórmula, ¿no? Los conceptos. ¿Sí? Entonces, por eso, pues sí me doy a la tarea de tratar de hacer esta explicación. ¿Por qué? Y al último, sí, bien es cierto, pues esa es la fórmula. ¿Sí? Pero ahora ya la podemos utilizar porque ya sabemos de dónde sale. Ya vimos la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, vimos lo que sucede en una colisión inelástica y de ahí deducimos esa fórmula. ¿Sí? Que ahora pues ya la podemos utilizar con toda confianza, ya sabemos paso por paso de dónde sale. Bueno, entonces vamos a darle solución al problema. Bien, entonces ya que tenemos pues la ecuación que resuelve la situación, veríamos, bueno, entonces velocidad 2 es igual y hacemos la sustitución. La masa, ¿cuál es el valor de la masa? En este caso, 700 kilos. ¿Sí? Que multiplica a la velocidad 1, lo tenemos, sí, 20 kilómetros sobre hora. Y ustedes me dirán con mucha razón, kilómetros por hora no es el sistema que utilizamos, que el que nos han enseñado, el que hemos estado utilizando, de hecho aquí en el curso es metros, kilogramos, segundo. Entonces kilómetros por hora lo podemos convertir. Nada más que fíjense, en este caso muy particular voy a hacer concha de no cambiarlo. O podemos hacer concha de no cambiarlo por lo siguiente. Vamos a ver ahorita cómo, en este caso muy en particular, en este caso, ¿sí? Podemos dejarlo así y de todos modos va a salir la proporción. Pero es un caso muy especial. En todos los casos, acuérdense de que desde sus primeros cursos de física, lo que nos han dicho, siempre revisa las unidades, y se lo sigo diciendo yo,
Ahorita es un caso muy particular, ¿sí? Siempre revisen sus unidades porque es la clave. Pueden hacer todas las operaciones y todo, pero si no revisaron las unidades pueden sacar un resultado equivocado. Entonces, en este caso vamos a hacer ese concha porque es un caso especial. Pero siempre, siempre tenemos que revisar nuestros sistemas de unidades, ¿sí? Bueno, entonces tengo pues, he sustituido esto, masa, velocidad 1. Masa, velocidad 1. Y luego dice más masa prima, que son 800 kilos, que va a multiplicar a velocidad 1, que son 60 kilómetros por hora. Entonces fíjense aquí en este caso, 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Fíjense que estoy dejando un espacio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando empezamos a hacer el análisis? Decíamos, es que el impulso de este, como viene para acá, es negativo. Bueno, del punto de vista de la fuerza, el signo se lo da a la fuerza. Desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, ¿sí? Aquí tengo una velocidad que es una cantidad, recuerden, cantidad vectorial. Con eso empezamos el curso, vectores, es muy importante decir la magnitud, la dirección, en qué dirección está, pues ambos están en horizontal, entonces no hay problema con eso, pero el sentido, a la derecha, positivo, a la izquierda, negativo, es una convención que decíamos que se tomaba. Entonces, estos 60 kilómetros por hora son negativos. ¿Por qué? Porque tengo esta cantidad. Velocidad es una cantidad vectorial, es indispensable que señale, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar, a fin de cuentas, también la cantidad de movimiento negativa, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces ahí, de hecho, ahí dejé dibujada la flecha, ¿no? Entonces, una velocidad hacia la izquierda negativa. Bueno, entonces, todo esto tendrá que ser dividido entre la masa más la masa prima. Entonces tengo de masa 700 kilos más masa prima, aquí lo tenemos, 800 kilos. Entonces tenemos ahí la sustitución. Y todo listo para empezar a resolver operaciones. Entonces, bueno, vamos a resolver las operaciones. Déjenme hago espacio. Bueno, entonces teníamos que ya podemos empezar a hacer cálculos. Tenemos primero este término, 700 por 20. Entonces nos da 700 por 20, 14,000. 14,000. ¿Con qué unidades? Kilogramos, kilómetro por hora. Kilogramo, kilómetro sobre hora. Ese es el primer término. Y luego tenemos aquí signos más por menos, menos. Fíjense bien, es muy importante ese signo que estábamos mencionando ahí. Entonces la fórmula así general trae un signo más, pero como es una colisión de frente, pues aquí lo va a convertir en menos. Entonces serían 800 por 60, 48,000. 48,000 kilogramos, kilómetro por hora. Y entre la suma de las masas, que son 700 más 800, 1500. 1500 están en kilogramos, pues kilogramos. ¿Sí? Entonces, continuamos. Bueno, entonces llegamos hasta aquí, continuamos. Entonces la velocidad 2 sería igual a 14,000 kilogramos, kilómetro por hora,
menos 48.000 kilogramos kilómetro por hora. ¿Se fijan? Si puedo hacer la suma porque son términos semejantes, tienen las mismas unidades. Entonces tengo 14.000 menos 48.000. Y esto nos da, fíjense, menos 34.000 kilogramos kilómetro por hora. Entre, fíjense, ese resultado fue de la operación esta de arriba, de la línea de quebrado, miren. 14.000 menos 48.000. Ahí está. Entre 1.500 kilogramos. Entonces ya nada más sería dividir 34.000 entre 1.500. Esto en la parte numérica, ¿no? Es igual a 22.66. 22.66. Ahí está. Y la idea de los signos, menos entre más, menos. Muy importante, estamos hablando de una velocidad, ¿sí? Entonces es una cantidad vectorial, menos 22.66. ¿Qué? Kilogramo arriba, kilogramo abajo se elimina, kilómetro sobre hora. ¿Sí se fijan? Entonces mi resultado, ¿a qué velocidad van a salir estos vehículos después de la colisión, después de que chocaron? A menos 22.66 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué significa eso? A ver, vamos a ver. Bien, entonces, ¿cómo interpreto esto? Miren, primero, que que es más pesado y viene a mayor velocidad, se llevó de corbata a ¿Por qué? ¿Dónde lo veo? En el signo. Aquí las matemáticas me están diciendo, bueno, esta velocidad, la velocidad de ambos terminó yendo hacia la izquierda. Entonces, ¿se fijan? Se llevó a Ahora, ¿qué otra cosa vemos en la colisión inelástica? Que fíjense cómo la cantidad de energía cinética ha disminuido. Iba a 60 kilómetros por hora y bajó hasta 22.66. Pues incluso se lo llevaron para atrás, ¿no? Y a lo mejor, bueno, tomó una mayor velocidad, ahora lleva más energía, pero es en parte la que se perdió del otro vehículo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí tenemos pues el resultado. Otra pregunta que uno se podría hacer, energía cinética. Si me han dicho que la energía no aparece ni desaparece, ¿sí? Solamente sufre transformaciones. ¿A dónde va esa energía cinética que se pierde? ¿Sí se fijan? Porque uno podría pensar, perdió energía cinética, entonces desapareció. No, hay una transformación. Si se fijan, en la colisión de automóviles, la energía cinética ha cambiado a otra forma de energía, a una forma de energía que es en parte sonido, oímos en la colisión, ¿sí? Parte calor. Si uno seguramente hayan golpeado un martillo, cuando está golpeando varias veces y lo tocas, se pone más caliente, ahí hay calor, ¿sí? Y energía se convierte también en energía mecánica suficiente para doblar los metales. ¿Se imaginan cuánta energía se necesita para doblar los metales? Que bueno, los carros de ahora son pedazos de plástico, ¿no? Pero también traen aún pues cierta estructura metálica, ¿sí? Y entonces
¿Qué quiere decir? Que la ley de la conservación de energía también sigue actuando. Lo que está pasando es que esa energía cinética se está transformando en esos otros tipos de energía y gran parte de esa pues para poder doblar las láminas de los automóviles. Entonces, em, ahí vemos pues la colisión de automóviles. Ahora, eh, los automóviles antiguos eran muy duros y ahora dice uno, ahora son peores los automóviles porque se deforman con cualquier golpe. Pero fíjense cómo que lo que estamos tratando también, ¿por qué así se han diseñado? ¿Para qué? Para que la energía del impacto no se transmita al pasajero, sino que la energía del impacto están hechos los automóviles con la facilidad de que se doblen para que esa energía se transmita ahí, que se convierta en el doblez del automóvil y no pues evitar un mayor daño al pasajero en lo posible, ¿sí? Entonces, tiene su porqué, ahora los automóviles se doblan más fácil. Y bueno, les vuelvo a dejar el, el video, porque aparte pues se me hizo padre, se me gustó. Y luego cómo llegan los chismosillos, ¿verdad? De siempre. Fíjense cómo llegan. Y pues uno lo puede ver chistoso ahí en el video, ¿no? Nada más también comentarles, a algunos de ustedes ya les prestan el carro. Y entonces, pues tengan mucho cuidado, mucha precaución, porque un choque aquí, pues lo podemos ver chistoso, ¿no? Pero un choque, pues siempre es una situación, pues bastante difícil, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, muchas precauciones. Bueno.